Hola, cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Los invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina. eh, Se suscriban al canal, activen la campanita, ahí está la campanita, activen la campanita para que siempre estén conectados con el contenido de este canal, Adventista Sana Doctrina, y que a ustedes siempre les lleguen los videos en cada momento que estamos subiendo a este canal. Los invito para que antes de comenzar este maravilloso tema, tengamos una palabra de oración. Los invito a que inclinemos nuestros rostros, oremos. Querido Dios y Padre Santo que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, oh Dios. Y ahora que nos dedicamos a hacer el estudio de tu palabra, Padre misericordioso, te pedimos que sea tu Espíritu Santo descendiendo con poder desde el trono de la gracia, desde allá, desde el lugar santísimo, donde estás tú, Padre, sentado en el trono, y tu Hijo va intercediendo por nosotros en el lugar santísimo, y que sea enviando el Espíritu Santo, así como lo enviaste en el Pentecostés, para que podamos tener esa maravillosa, ese privilegio, Padre misericordioso, de poder predicar este Evangelio, que sea predicado con el poder del Espíritu Santo, que tomes la mente y el corazón y el cerebro de mi persona, Padre misericordioso, y tú puedas, Señor, hablar conforme a tu santa divina voluntad, y que todo aquel que escuche este video, Padre misericordioso, vea este video, escuche este video, pueda ser, bendito Padre celestial, preparado para el reino de los cielos. Te pido, bendito Dios, que si algún prejuicio hay en nuestro cerebro, nuestro corazón y nuestra mente, tú lo desarraigues, Padre misericordioso, de manera que esta palabra que va a ser predicada sea puesta en práctica, y con el deseo fervoroso de poder ser transformados para el reino de los cielos. Bendícenos en esta hora, Padre Santo, con tu santa divina presencia, perdonando todos nuestros pecados y faltas, porque lo pedimos y lo agradecemos, no hallando méritos en nosotros, pero sino en méritos santos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, como venimos estudiando acerca de las etapas del juicio en el cielo, el juicio investigador y el juicio de comprobación, y hoy vamos a tener el juicio ejecutivo, y vamos a mirar ciertos acontecimientos que serán en este juicio ejecutivo. La palabra de Dios en el estudio pasado tuvimos bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tendrán potestad sobre estos, y que Cristo vino por su pueblo, y habiendo quedado todos como tendales y fueron alimento de las aves, cuando Cristo vino por su pueblo, y hacer este juicio de comprobación. Dice la palabra del Señor, dice: ahora se realiza el acontecimiento predicho por el último solemne servicio del día de expiación. Una vez terminado el servicio, que se cumplía en el lugar santísimo, y cuando los pecados de Israel habían sido quitados del santuario por virtud de la sangre del sacrificio por el pecado, entonces el macho cabrio emisario era ofrecido vivo ante el Señor, y en presencia de la congregación el sumo sacerdote confesaba sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus transgresiones a causa de todos sus pecados, cargándolos así sobre la cabeza del macho cabrio. Eso lo dice Levíticos 16:21. Asimismo, cuando el servicio de propiciación haya terminado en el santuario celestial, entonces en presencia de Dios y de los santos ángeles y delante de la hueste de los redimidos, los pecados del pueblo de Dios serán puestos sobre Satanás. Se le declarará culpable de todo el mal que le ha hecho cometer, y así como el macho cabrio emisario era despachado a un lugar desierto, así también Satanás será desterrado en la tierra desolada, sin habitantes, y convertida en un desierto horroroso. Entonces vemos claramente que Satanás iba a quedar o va a quedar aquí atado por 1000 años en la tierra después de la segunda venida de Cristo. Comenzará el milenio, y en el milenio será ¿en dónde?
en el cielo haciendo un juicio. El autor de Apocalipsis predice el destierro de Satanás y el estado caótico y la desolación a que se ha reducido la tierra, y declara que este estado de cosas subsistirá por 1000 años. Después de descritas las escenas de la segunda venida del Señor y la destrucción de los hombres de los impíos, la profecía prosigue. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos habla de la desolación de la tierra. O sea, la tierra, cuando Cristo venga por su pueblo, entonces quedará desierta, desolada, no habrá ya habitantes en la tierra. Esta es la cadena que dice Apocalipsis capítulo 20, que quedará Satanás en este mundo combinado y no podrá ir a ninguna otra a otro mundo ni a ninguna otra parte, porque en la única parte donde se le permitió engañar fue en esa tierra, que fue el hombre que le dio esa posibilidad. Entonces, durante 1000 años estará Satanás aquí, mientras que durante esos 1000 años estaremos nosotros de vacaciones, estaremos nosotros, pues yo hablo nosotros, porque hablo de parte por mí, porque Dios, yo quiero la salvación, y quiero que las personas que se suscriban a este canal y que estén observando estos videos, también vayan al reino de los cielos. Tanto los de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, como de las otras denominaciones que pueden ver este programa, este video, de este canal, esta predicación, este estudio bíblico, y de todas las personas a donde llegue este video. Aquí es donde con sus malos ángeles Satanás hará morada durante 1000 años, limitado a la tierra, no podrá ir a otros mundos para tentar e incomodar a los que nunca cayeron. En este sentido es como es atado, no quedará nadie en quien pueda ejercer su poder. Le es del todo imposible seguir en la obra de engaño y ruina que por tantos siglos fue su único deber. Entonces, dice la palabra de Dios, durante 6000 años estará el dragón, la serpiente antigua, la Satanás y sus ángeles aquí en esta tierra, y no tendrán a quién engañar. Ellos quedarán viendo la desolación, mientras que el pueblo de Dios está haciendo el juicio en el cielo y celebrando la fiesta de los tabernáculos, que también lo estudiamos. Entonces, durante 6000 años, la obra de rebelión de Satanás hizo temblar la tierra. Él convirtió el mundo en un desierto y destruyó sus ciudades, y sus prisioneros nunca los soltaba para que volviesen a casa. Durante 6000 años, su prisión y la tumba ha recibido al pueblo de Dios, y lo habría tenido cautivo para siempre si Cristo no hubiese roto sus cadenas y libertado a los que tenía presos. Entonces, Jesús libertó en la segunda venida, libertará a todos y cada uno de los que se hayan escrito en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Y entonces estos irán al cielo. Muchas personas dicen, y los científicos y todo, dicen que la Tierra lleva más de 18, yo no sé cuántos años, 18.000 años, pero la Biblia, con una interpretación bíblica y hablando de la creación o del pecado, porque del pecado hasta el diluvio hubieron aproximadamente 2000 años. Cuando Abraham estuvo, había aproximadamente 2000 y pico de años, y cuando Moisés, que fue el primer escritor, aproximadamente 2500 años, y luego vino Cristo a los 4000 años, y desde del tiempo que vino Cristo, del año antes de partir la historia, hasta este tiempo han transcurrido otros 2000 años. Aproximadamente lleva 6000 años la tierra de creada. Y vemos claramente que durante 6000 años, o sea que la segunda venida de Cristo está muy cerca. Entonces el diablo hizo muchas cosas durante estos 6000 años, ha hecho muchas cosas.
durante estos 6.000 años. Por eso la segunda venida de Cristo está muy cerca. No podemos dar fecha ni decir cuándo viene, pero sí está muy cerca. Durante los 1.000 años que transcurrirán entre la primera resurrección y la segunda, se verificará el juicio de los impíos. ¿En dónde? En el cielo. ¿Quiénes estarán verificando esto? Lo estudiamos, que serán los santos, que van a estar en el cielo mirando por qué se perdieron los que una vez ellos elogiaron o vieron en una iglesia predicando, pastores, líderes de iglesia, personas que que se veían muy consagradas, pero que tenían una cara de piedad, pero que era pura hipocresía, y vivían una doble vida, y entonces allá van a mirar por qué en los libros, por qué se perdieron, porque daba a aparecer el nombre de todas las personas que una vez estuvieron en el juicio y estuvieron sirviendo a Dios. Entonces, al fin de los 1.000 años, vendrá la segunda resurrección que vamos a seguir estudiando en Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20 dice, al fin de los 1.000 años vendrá la segunda resurrección. Entonces los impíos serán resucitados y comparecerán ante Dios para la ejecución del juicio decretado. Por eso, cuando estuvimos estudiando, decía que el juicio de los impíos sería otra cuestión. O sea, tanto los que están dentro de la iglesia que se pierden, que son impíos, como las personas que una vez ninguno quisieron comparecer ante el tribunal, o sea, ante este juicio investigador que se está realizando en este momento, entonces va a haber la resurrección de todas estas personas después de 1.000 años. Apocalipsis capítulo 26 nos dice de la siguiente manera. Entonces dice aquí, vamos a mirar, al fin de los 1.000 años Cristo regresará. O sea, Cristo viene por tercera vez. Hay muchas personas que dicen, pero ¿dónde dice eso en la Biblia? Que la Biblia lo dice. No dice que viene por tercera vez, pero vemos como lo estudiamos cronológicamente. Cristo vino por primera vez, murió en la cruz, ascendió al cielo, estuvo 18 siglos en el lugar santo, luego pasó al lugar santísimo, luego vino a esta tierra vendrá a esta tierra por segunda vez y luego vendrá por tercera vez, porque la segunda vez dice que toda la gente quedó muerta, los impíos y los que no resucitaron en la primera resurrección, y luego ascenderán al cielo los santos vivos y los que resucitaron cuando Cristo vino por segunda vez y subirán al cielo. Al fin de los 1.000 años, Cristo regresará otra vez ¿a dónde? A esta tierra, y vamos a comprobarlo bíblicamente. Muchas personas o sea, de las otras denominaciones nadie sabe esto, mis queridos amigos y hermanos, los que están escuchando este video. Nadie lo sabe. Usted le pregunta a cualquiera otra, oiga, ¿Cristo viene por tercera vez? ¿Quién dijo eso? En ninguna parte dice la Biblia. Gracias a Dios, Dios tiene un pueblo en esta tierra que ha descubierto estas verdades. Y las hemos aceptado y las predicamos. Al fin de los 1.000 años, Cristo regresa otra vez a la tierra y la acompaña la hueste de los redimidos. Y le sigue una comitiva de ángeles. Al descender en la majestad aterradora, manda a los muertos impíos que resuciten para recibir su condenación. ¿Para recibir qué? Su condenación. Se levantan su gran ejército, innumerable como la arena del mar, que contraste entre ellos y los que resucitaron en la primera resurrección. O los que van a resucitar en la primera resurrección. Todo no ha sucedido, pero va a suceder. Los justos estaban revestidos de juventud y belleza inmortal. Así vamos a resucitar los que verdaderamente vamos a ir cuando Cristo venga por segunda vez, porque Cristo todavía no ha venido. Entonces dice aquí, los justos estaban revestidos de juventud y belleza inmortales. Los impíos llevan las huellas de la enfermedad y de la muerte. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos habla de todo esto. Apocalipsis capítulo 20, versículo 5, nos dice de la siguiente manera. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1.000 años. Esta es la primera resurrección. O sea, estas personas murieron y esperarán los que no murieron, aunque hay una resurrección especial que después la vamos a tratar también.
vemos que murieron y quedaron muertos los desde Adán hasta todo, y los que murieron cuando Cristo vino. Y entonces dice que ellos, esta es la resurrección de ellos. ¿Después de lo qué? De los 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, dice muy claramente, en el versículo 5 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 ¿qué? Años. Entonces, después de los 1000 años, resucitarán. Dice, todas las miradas de esta inmensa multitud se vuelven para contemplar la gloria del Hijo de Dios. A una voz, las huestes de los impíos exclaman, bendito el que viene en el nombre del Señor. No es el amor a Jesús lo que les inspira esta exclamación, sino que el poder de la verdad arranca esas palabras de sus labios. Los impíos salen de sus tumbas tales como ellas bajaron, con la misma enemistad hacia Cristo y el mismo espíritu de rebelión. No disponen de un nuevo tiempo de gracia para remediar los defectos de la vida pasada, pues de nada les servirá. Toda una vida de pecado no ablandó sus corazones. De serle concedido un segundo tiempo de gracia, los emplearían como el primero, eludiendo la exigencia de Dios y incitándose a la rebelión contra él. Muchas personas dicen que los 1000 años van a ser en esta tierra, que para darle un tiempo a las personas para que se arrepientan, pero ya no. O sea, el tiempo de gracia es ahora, que estamos todavía en el juicio investigador. Estamos hablando de lo que va a ocurrir. Esto es profecía bíblica. Nosotros aquí hablamos de profecía bíblica, no como muchas iglesias que dicen que profetizan y profetizan que le va a pasar algo al presidente de yo no sé a dónde, que le va a pasar algo al presidente de tal parte, se le va a caer una montaña a tal persona, o que se le va a caer, se va a chocar en un carro. Eso no es profecía, hermano. Profecía es lo que estamos estudiando a través de la palabra del Señor. La profecía bíblica de lo que va a suceder cuando Cristo venga, cuando Cristo dice lo que en su palabra. Esto es profecía bíblica. Entonces vemos claramente que Cristo baja sobre el monte de los olivos. Entonces vamos a mirar en Apocalipsis, en Zacarías, vamos a mirar 14, Zacarías 14, versículos 5, 4 y 9, dice de la siguiente manera. Zacarías capítulo 14, 5 dice, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto de los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová Dios y con él todos sus santos. Y se afirmará sus pies en aquel día, o sea, la tercera venida de Cristo, se afirmará en sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente, hacia el occidente, haciendo un valle muy, muy grande, y la mitad del monte se partirá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y el versículo 9 dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra, en aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Entonces vemos que el Señor va a bajar del cielo, va a resucitar a los impíos después de los 1000 años, y descenderán él y todos sus ¿qué? Sus santos. ¿Quiénes son los santos? Los que Dios llevó, los que Jesucristo llevó en su segunda venida, volverán con él otra vez después de haber confirmado el juicio de comprobación en el cielo. Y entonces ya vendrán y sabrán por qué se perdieron todas las personas, porque habrán padres salvos e hijos que no se salvaron. Habrán hijos salvos y padres que no se salvaron. Habrán hermanos salvos de sangre y hermanos que no se salvaron, que estuvieron en la iglesia, que se veían muy consagrados, que aparentaban una apariencia de piedad, pero no. Porque los impíos, los que nunca comparecieron ante este juicio, tienen su juicio en este momento. O, por ejemplo, como digamos, personas como Caín y todas estas personas, pues, van a resucitar después de los ¿qué? De los 1000 años. Entonces vemos claramente que la palabra del Señor nos está hablando de lo que va a suceder. Entonces, dice que Jesús vendrá con todos sus ¿qué?
con todos sus santos. La nueva Jerusalén asienta en el lugar purificado y preparado para recibir, para recibirla. Y Cristo, su pueblo y sus ángeles entran en la ciudad. O sea, viene primero Cristo y luego viene la ciudad y se asienta ¿en dónde? En el Monte de los Olivos. Entra Cristo con su ¿qué? Con su pueblo. Miremos lo que dice. Y la santa ciudad, Cristo y su pueblo. Y los ángeles entran en la santa ciudad. Entonces Satanás se prepara para la última tremenda lucha por la supremacía. Entonces, cuando Satanás se prepara para la lucha, vamos a ver cómo se prepara. Dice de la siguiente manera. Mientras estaba despojado de su poder e imposibilitado para hacer su obra de engaño, el príncipe del mal se sentía abatido y desgraciado. Pero cuando resucitan los impíos y ve las grandes multitudes que tiene al lado suyo, sus esperanzas reviven y resuelve no rendirse en el gran conflicto. Entonces dice que se presenta ante sus súbditos, a los que resucitan. Porque la palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 20, Apocalipsis capítulo 20, nos dice de la siguiente manera. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto ¿de qué? De su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos a la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Entonces dice, se presenta ante sus súbditos, engañados, como redentor, asegurándole que su poder los ha sacado de sus tumbas y que éste está a punto de liberarlos de las más crueles tiranías. Habiendo desaparecido Cristo, porque Cristo desaparece, Satanás obra milagros para sostener sus pretensiones. ¿Dónde está Cristo? En la ciudad. ¿Con quiénes? No es que se pierde ni nada, sino que se entra en la ciudad. Entonces Satanás comienza vuelve a engañar a los que siempre ha engañado, a los que resucitan después de los 1000 años, y ejerce su poder sanador, los sana de sus enfermedades y todas estas cosas, y dice que él mismo lo resucitó. Cuando ¿quién fue el que lo resucitó a los impíos? ¿Quién es el que tiene el poder de dar vida? Cristo. Resucita aún a los impíos para que reciban su justo ¿qué? Castigo. Entonces dice que les fortalece a los débiles y a todos los infunde su propio espíritu y energía. Propone dirigirlos contra el real de los santos y tomar posesión de la ciudad de Dios. En un arrebato belicoso señala los innumerables millones que han sido resucitados de entre los muertos y declara que como jefe de ellos es muy capaz de destruir la ciudad y recuperar su trono y su reino. O sea, los reúne para la gran ¿qué? Batalla. Esto va a ser una batalla tremenda. Entre aquellas inmensa muchedumbre se encuentran numerosos representantes de la raza longeva que existían antes del diluvio, hombres de estatura elevada y de capacidad intelectual y gigantesca que, habiendo cedido al dominio de los ángeles caídos, consagraron toda su habilidad y todo su conocimiento a la exaltación de sí mismos, hombres cuyas obras artísticas maravillosas hicieron que el mundo idolatrase su genio. ¿Su qué? Su genio. Entonces vemos claramente que en Apocalipsis capítulo 27 al 9 vemos esto lo que está sucediendo. Entonces, esto ocurre después de los ¿qué? De los 1000 años. Cristo viene por tercera vez. Cristo viene por segunda vez, todavía no ha venido. Y Cristo volverá por tercera vez después de los 1000 años a resucitar a los que quedaron para la segunda resurrección. No resucitaron la primera resurrección. Entonces, dice muy claramente en Apocalipsis 29, lo que leímos, 27 al 9, dice muy claramente
Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto ¿de qué? De su prisión y será a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos a la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Entonces, la muerte no los cambió a los que resucitaron. Al salir de las tumbas, reasumen el curso de sus pensamientos en el punto mismo en que lo dejaran. Entonces vemos que Satanás consulta con sus ángeles y luego con esos reyes, conquistadores, hombres poderosos que consideraban la fuerza y el número de los suyos, y declara que el ejército que está dentro de la ciudad es pequeño comparado con el de ellos y que se los puede vencer. Prepara sus planes para apoderarse de las riquezas y gloria de la Nueva Jerusalén. Hábiles artífices fabrican armas. Mire, eso va a haber, o ellos mismos van a fabricar armas. Este juicio no se sabe cuánto irá a durar, pero dice claramente que, o sea, después de los 1000 años resucitarán. Y dice que van a hacer armas. Van a subir sobre la anchura de la tierra. Satanás, el más poderoso guerrero, marcha al frente de este ejército. O sea, él es el que ha conspirado contra este ejército. Y el que ha hecho que este ejército muera, o estas personas mueran con un pensamiento hacia Cristo que no es correcto. Por eso Satanás, cuando viene Cristo, él dobla todas sus rodillas, dice que todas las rodillas se doblarán. Dice, a pesar de que Satanás se ha visto obligado a reconocer la justicia de Dios y a inclinarse ante la supremacía de Cristo, su carácter sigue siendo el mismo. El espíritu de rebelión, cual poderoso torrente, vuelve a estallar lleno de frenesí. Determina no cejar en el gran conflicto. Entonces vemos que hay un versículo, hay un capítulo en Mateo capítulo 24. Vamos a leerlo. Mateo 25, 31 al 40, donde va a estar el juicio de las naciones. Mateo 25, 31 al 40, miremos lo que nos dice la palabra de Dios, el juicio de las naciones. Aquí es donde se va a cumplir este requerimiento, porque en la segunda venida no se va a cumplir esto. ¿Por qué? Porque en la segunda venida todos van a quedar muertos. Cuando se han reunidos delante de Dios, delante de Jehová, delante del Padre, delante del Hijo, delante del Espíritu Santo y delante de todos de los santos redimidos, van a ser reunidas las naciones delante de él. En la tercera venida, no en la segunda venida, porque en la segunda venida quedan todos como tendales. Entonces esto se va a cumplir. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Cuando venga otra vez y la ciudad esté en la monte de las olivas, allá la ciudad que viene del cielo, y sus santos entren en ella, entonces serán reunidas delante de él, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea, ya los redimidos están ¿en dónde? En la ciudad. Porque tuve hambre y me diste de comer. Porque tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? O sediento y te dimos de beber. Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y cubrimos. Y cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Entonces respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirán también los de la derecha, la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo. ¿Para quién está preparado el fuego? Para el diablo, el fuego eterno, o sea, el lago de fuego, la muerte segunda, no está preparada para ninguno de nosotros. Pero a través de la historia se ha visto que hombres perversos no han querido acudir a Cristo y no han querido aceptar a Cristo. Pero el agua de fuego era para Satanás porque Satanás va a ser destruido y los ángeles. Entonces dice, y fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor,
¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces vemos que serán reunidas delante de él todas las naciones de la tierra. ¿Cuándo será esto? En la tercera venida de Cristo. Cristo viene por tercera vez y resucitará después de los 1000 años a los ¿qué? A los impíos. También se cumplirá esta otra donde dice Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, que nos dice de la siguiente manera. 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Adventistas del séptimo día, nosotros debemos de predicar la verdad, y nosotros decimos que profetizamos a través de la palabra del Señor. Y en aquel día muchas personas profetizaron en el nombre del Señor. Y muchas personas hicieron milagros en el nombre de Dios, adventistas del séptimo día. Pero Él les declarará, apartados de mí, hacedores de maldad. Esto es para nosotros también, adventistas del séptimo día. Porque creemos que porque tenemos el nombre escrito en la iglesia ya somos salvos. Tenemos que obrar de acuerdo a la palabra de Dios. Esto es para todos. Porque este mensaje no sé cuánto lo van a escuchar, pero ojalá todos verdaderamente acudamos a Cristo con arrepentimiento, con deseo de ir al reino de los cielos y de cambiar. Se predica mucho en la iglesia de reavivamiento, pero no se predica de reforma. ¿Por qué? Porque la gente quiere la salvación, un evangelio light, un evangelio de gracia barata, pero Dios está dando la gracia. Y está dando el Espíritu Santo a los que le obedecen. Hechos 5:32. Hechos 5:32 es muy claro cuando nos dice la palabra del Señor en su palabra. Hechos 5:32 nos dice, leámoslo del 31, que nos dice de la siguiente manera. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos el Israel espiritual. Y nosotros somos testigos, dice el apóstol, suyo de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Espíritu Santo es dado por medida, el reavivamiento, el Espíritu Santo es dado por medida a los que le obedecen, sin medida, pero a los que se reforman también. O sea, reavivamiento y reforma son dos cosas que no pueden ir separadas, todas dos deben de ir junticas. Un día estos vamos a tener un tema de eso. Entonces vemos que Satanás, en aquel día muchas personas le dirán, Señor, Señor, no profetizamos, Señor, no hicimos milagros. Pero Él les declarará, no os conozco, hacedores de maldad. Cuando sean reunidas delante de Él todas las que, las naciones, se cumplirá esto que estamos leyendo. Entonces, al fin, Satanás querrá apoderarse ¿de qué? De la ciudad. En Apocalipsis nos dice de la siguiente manera, entonces serán reunidas delante de él todas las ¿qué? Las naciones cuando Cristo venga por tercera vez. Entonces dice que Satanás no lo ha cambiado, los redimidos que a estas personas que resucitan después de los 1000 años, no los ha cambiado ¿qué? Nada. Y si le diera a Dios otros 6000 años en esta tierra para que se arrepintieran, no se arrepentirían nunca. Ni Satanás tampoco se arrepintió, ni se arrepentía, ni se arrepentirá. Porque Satanás, cuando mató al Hijo de Dios en la cruz, para que no muriera por nuestros pecados, pero Él fue el causante de todo esto, para que Cristo muriera, pero murió por nosotros, Cristo murió por nosotros. Pero Satanás fue el instigador de todo esto. Entonces vemos claramente que Dios hizo esto por ti y por mí. Entonces dice, al fin Él quiere posesionarse ¿de qué? De la ciudad. Y dice, bueno, vamos a luchar por esta, y preparan armas, y quieren, y suben sobre la anchura de la tierra, y van hacia Jerusalén.
Se dirán, ay, pero ¿cómo vamos a estar todos reunidos? Dice que cuando la ciudad se asiente, esto se va a volver una llanura. Todo esto, porque esos continentes y todas estas cosas que hoy en día existen, cuando Cristo venga, esto va a volver a ser recreado. Pero aquí se está haciendo un juicio, y se va a hacer un juicio ¿a quiénes? A estas personas. Entonces, al fin se da la orden de marchar, y las huestes innumerables se ponen en movimiento, un ejército cual no fue jamás reunido por conquistadores terrenales, ni podía ser igualado. Satanás, el más poderoso guerrero, marcha al frente. Y dice muy claramente, hay reyes, guerreros en su comitiva, y las multitudes siguen en una gran compañía. Con precisión militar, oiga, eso mejor dicho va a ser tremendo. Las columnas cerradas avanzan sobre la superficie desgarrada y escabrosa de la tierra hacia la ciudad de Dios, cuando Cristo viene por tercera vez con su pueblo. Por orden de Jesús se cierran las puertas de la Nueva Jerusalén, y los ejércitos de Satanás circundan la ciudad y se preparan para al asalto. O sea, ellos circundan como hacían en el tiempo antiguo. Todos estos guerreros circundaban la ciudad y la circundaban y la ponían en aflicción para que el alimento escaseara en estas ciudades, y todo eso para poder tomar la ciudad, para poder que la gente saliera y entonces entonces así lo mismo harán en ese entonces, circundarán la ciudad por alrededor, y son millones. Dice que son como la arena del mar los que se pierden. Ojalá no seamos nosotros, mis queridos amigos y hermanos. Por eso tenemos que vivir una vida consagrada a Cristo Jesús. Debemos verdaderamente consagrar nuestra vida a Cristo. Y dice de la siguiente manera: entonces, cuando ya están para dar el asalto, entonces Cristo reaparece a la vista de sus enemigos, muy por encima de la ciudad, sobre un fundamento de oro bruñido. Hay un trono alto y encumbrado. En el trono está sentado el Hijo de Dios. Ahí viene Cristo. Está sentado en el monte de las Olivas. Allá, en aquel entonces, para hacer el juicio, en la ciudad están los santos, y por encima aparece ¿quién? Cristo. Qué belleza. Esto dice aquí, mira lo que dice aquí. En el trono suyo están los súbditos de su reino. Ningún lenguaje, oiga, ningún lenguaje, ninguna pluma pueden expresar ni describir el poder y la majestad de Cristo. La gloria del Padre eterno envuelve a su Hijo. Estarán el Padre, el Hijo, y el esplendor de su presencia llena la ciudad de Dios, rebosando más allá de las puertas e inundando toda la tierra con su brillo. Entonces, en la tercera venida también se cumplirá lo que dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Aquí en la tierra, en la tercera venida. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, porque la ciudad de Dios nos habla de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. 7, versículo 9 nos dice de la siguiente manera: después de esto miré, y aquí una gran multitud, a la cual nadie podía contar, de toda nación, tribu, lengua y pueblo, que estaban delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Amén, gloria a Dios. Entonces, en la tercera venida se cumple esto. Están en la ciudad y el trono está establecido para juzgar a todas las que, a estas naciones o a estos impíos que resucitaron después de los que, de los 1000 años, y estará también ¿quién? Los redimidos que están ¿en dónde? En la ciudad. Y dice: inmediatamente al trono se encuentran los que fueron alguna vez celosos en la causa de Satanás, pero cual tizones arrancados del fuego, siguieron luego a su Salvador. Una profunda e intensa devoción vienen después los que perfeccionaron su carácter cristiano en medio de la mentira y de la incredulidad, los que honraron la ley de Dios cuando el mundo cristiano la declararon abolida. O sea, aquí está hablando de este tiempo, cuando hoy en día declaran la ley de Dios, ¿qué? Abolida. ¿En el tiempo de quién? De Cristo. Cuando Cristo vino, Satanás preparó a la gente para que despreciaran a Cristo. Hoy en día Satanás ha cambiado la cosa. Ha hecho que la gente crea en Cristo
de una manera superficial, pero que aborrezcan la ley, que no guarden la ley, que no guarden el sábado, que no guarden eso, que es una necesidad, que eso fue para los judíos y que Jesús fue clavado en la cruz. Hoy ha creado entre el mundo cristiano una enemistad contra la ley, contra los 10 mandamientos de la ley de Dios, contra el carácter de Dios, y que ese carácter es el que debemos de tener nosotros. Entonces dice muy claramente que esto es para el otro, y los inmediatos al trono se encuentran los que fueron alguna vez celosos en la causa de Dios, pero que como tizones arrancados del fuego siguieron luego a su Salvador, como Pablo. Pablo fue un tizón arrebatado en aquel entonces para poder dar el mensaje a los gentiles. Y dice, en la incredulidad, los que honraron la ley de Dios cuando el mundo cristiano la declaró abolida. Y millones de todas las edades fueron martirizados por su fe. Los mártires de todas las edades, del Antiguo, del Nuevo Testamento, los últimos mártires que van a haber en esta última persecución por el mismo sistema que se va a levantar a perseguir. Y más allá está la gran muchedumbre, o sea, la multitud, o sea, los que resucitaron en la gran multitud. Y de todo eso también vamos a tener un estudio acerca de esto. Y más allá está la grande muchedumbre, que nadie puede contar, de entre las naciones y tribus, los pueblos y las lenguas, de pie ante el trono del Cordero, revestidos de ropas blancas y teniendo palmas en sus manos. Estos son los que están dentro de la ciudad, en el trono, que está en la ciudad y que ya está en esta tierra por la tercera venida de Cristo. Porque Cristo viene y resucita a los impíos, y entonces le hará un justo juicio también a ellos. El juicio de los impíos se verificará en tiempo posterior. En este tiempo, en la tercera venida de Cristo, se efectuará el juicio de los impíos. Y entonces, como entre los impíos se encuentran los que una vez entraron a la causa de Dios, pero que vivieron una vida doble, entonces se levantará y dirá, Señor, Señor, no hicimos esto en tu nombre, Señor. Pero él dirá, no los conozco, fuera de aquí, hacedores de maldad. Su lucha terminó, ganaron la victoria. Están ya listos, santos e inmaculados. Dice, los redimidos entonces en un canto de alabanza que se extiende, repercute por la bóveda del cielo, atribúyase la salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono. Y ángeles y serafines unen sus voces en adoración. Al ver los redimidos el poder y la malignidad de Satanás, han comprendido como nunca antes que ningún poder fuera de el de Cristo habría podido hacerlos vencedores. Entonces vemos claramente que el Señor abre los registros de ¿quiénes? De los que ¿qué? De los que se perdieron. Apenas se abren los registros y la mirada de Jesús se dirige hacia los impíos, estos se vuelven conscientes de todo lo que, de todos los pecados que cometieron. Reconocen exactamente el lugar donde sus pies se apartaron del sendero de la pureza y de la santidad, y cuán lejos el orgullo y la rebelión los ha llevado en el camino de la transgresión de la ley de Dios. Las tentaciones seductoras que ellos fomentaron, cediendo al pecado, las bendiciones que pervirtieron su desprecio de los mensajeros de Dios, los avisos rechazados, la oposición, los corazones obstinados y sin arrepentimiento, todo eso sale al reducir como si estuviesen escritos en letras de fuego. Por eso los santos estarán haciendo este juicio de comprobación en el cielo, para cuando venga, y como le digo, habrán familiares, seres queridos que no comparecieron, entonces ya la conciencia de estos redimidos ya dice, esta justicia, la justicia de Dios es perfecta, lo que le sucede a cada una de las personas
es porque ya se lo merecieron. Nosotros también estuvimos en la lucha. Dios nos dio la ganancia. Si ellos también hubieran aceptado los mensajes, ¿cuántas veces te han hecho un mensaje? ¿Cuántas veces te han dicho cambia? ¿Cuántas veces te han dicho los mensajeros de la palabra? Este mensajero te está llamando también porque está preparando, este canal adventista, Sana Doctrina, está preparando un pueblo para el reino de Dios, de dentro de la iglesia adventista, de afuera de la iglesia, en todas las denominaciones, en la iglesia católica romana, familiares y amigos que les he predicado y les he hablado también y les he dicho que se preparen para el reino de los cielos. Pero muchas veces estos mensajes son despreciados. A uno muchas veces lo pueden despreciar y decir, este se volvió loco, este se volvió bobo, este ya cogió la Biblia y ya es un santurrón. Pero ¿qué pasa, mis queridos amigos? Estos estarán allá estarán disfrutando dentro de la ciudad, mientras que los otros estarán circundando la ciudad, dándole ahí una vuelta alrededor para atacarla, pero no podrán ya. Están destinados a la perdición. Entonces vemos claramente que por encima del trono se destaca la cruz y como en vista panorámica aparecen las escenas de la tentación, la caída de Adán y las fases sucesivas del gran plan de redención, el humilde nacimiento del Salvador, su juventud pasa en la sencillez y la obediencia, su bautismo en el Jordán, el ayuno, la tentación en el desierto. Todo esto aparece y le muestra a los judíos, le muestra a la gente todo lo que Cristo vino y padeció por ti y por mí para que fuéramos salvos, pero ninguno quiso aceptar esto. En los mensajeros todo esto aparece y el juicio se le hace a cada uno, a cada persona, a cada individuo, lo mismo. En aquel entonces, este juicio no se sabe cuánto va a durar aquí en la tierra, cuando después de los 1000 años, cuando Cristo descienda de la ciudad. Entonces vemos claramente que entonces las naciones de la tierra estarán delante de ¿quién? De Jesús, delante de él. Entonces, en Apocalipsis 15 nos dice de la siguiente manera. Entonces, Apocalipsis capítulo 20. Nos habla de la siguiente manera. 20 dice: y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y dice que subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces Dios les hace el juicio ¿a quiénes? A estos impíos, a todos, desde Adán, desde el último, desde Caín, porque estamos hablando de la raza que fue perdida. Entonces el pecador que fue el primer pecador en la tierra o que hizo esto, que no se arrepintió, fue Caín, que mató a su hermano Abel. Entonces desde Caín en lo adelante hasta el último pecador que no se arrepiente y que dice que no tiene que arrepentirse y que no debe de arrepentirse y que para qué se arrepiente de lo que ha hecho y que no acepta la palabra de Dios y que no acepta cambio, que hay momentos de ir a ninguna parte. Entonces serán resucitados y se les mostrará en cada momento que Dios tocó su corazón y que le dio su mensaje, pero que no quisieron ¿qué? Obedecer. Entonces dice que estas personas van a atacar la ciudad. Dice que irán a atacar la ciudad. Entonces la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. (27) En Ezequiel capítulo 28, 6 al 9 nos dice de la siguiente manera. Ezequiel 28. Vamos a mirar lo que dice la palabra del Señor. Ezequiel capítulo 28, 6 al 9 nos dice de la siguiente manera. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, o sea, a Satanás está diciendo, por tanto aquí yo traigo sobre ti a extranjeros, los fuertes de las naciones que desenvainan sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te hará descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares.
hablarás delante de ti que te mate. Hablarás delante del que te mate, diciendo: yo soy Dios. Tú hombre eres y no Dios, en la mano de tu matador. Y en mismo Ezequiel capítulo 16, 19 al 19 nos dice de la siguiente manera. 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los hombres se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Entonces vemos claramente que Satanás va a ser reducido a cenizas. Satanás va a personificar a Cristo, esto también lo vamos a estudiar, y se va a hacer un ser personal. Y Dios va a permitir esto para que él muera en el lago de ¿qué? De fuego. Porque el lago de fuego está preparado para él. Entonces aquí dice Isaías capítulo 9, versículo 5. Isaías capítulo 9, versículo 5 nos dice de la siguiente manera. 9:5 dice: porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto, la batalla, y todo manto revolcado en sangre será quemados, pasto de fuego, del fuego. O sea, todo será ¿qué? Quemado. Entonces dice en Isaías 34:2 nos dice de la siguiente manera. Isaías 34:2. Isaías 34 nos dice de la siguiente manera: porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Está Dios indignado. ¿Por qué? Porque las naciones, los políticos y todo se están yendo de la ley de Dios. No han guardado la ley de Dios. Y hacen y deshacen. Entonces está airado contra las naciones. ¿Por qué? Porque no respetan la ley divina, no respetan las leyes de Dios. Dice la palabra del Señor muy claramente. Entonces, en Malaquías capítulo 4, versículo 1, nos dice de la siguiente manera. Malaquías capítulo 4, versículo 1. En Malaquías capítulo 4, versículo 1 nos dice de la siguiente manera. Malaquías capítulo 4, versículo 1. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni rama ni raíz. Entonces vemos que muchas personas dicen que el fuego eterno de Dios es un fuego en el cual la gente, los impíos, van a ser echados y que no van a morir, sino que estarán siempre. Pero aquí dice que no les dejará ni rama ni raíz. La palabra de Dios hay que interpretarla claramente. Dios no va a hacer un lago de fuego eterno donde toda la gente va a estar allá y que quemándose por la eternidad. No, Dios no es un Dios de esos. Dios es un Dios que va a destruir. Lógico, va a haber una destrucción tremenda, pero no los va a dejar vivos eternamente, sino que hasta que ardan, hasta que se mueran. Y la gente va a morir. Entonces dice la palabra del Señor en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Segunda de Pedro 3:10 nos dice de la siguiente manera. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. La palabra de Dios dice muy claramente que serán quemadas, como fue también en el tiempo de ¿quién? De Sodoma y Gomorra. En Isaías 34:8 nos dice de la siguiente manera. Isaías capítulo 34, versículo 8 nos dice: porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones, en el pleito de Sión, o sea, en el monte de las olivas. Dice muy claramente la palabra del Señor. En el Proverbios capítulo 11, versículo 31 nos dice de la siguiente manera. Proverbios capítulo 11, versículo 31. Proverbios 11:31 nos dice de la siguiente manera. 11:31.
hablando de textos de destrucción, 11:31 nos dice de la siguiente manera: ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Entonces, ¿cuándo recibirán la recompensa? En la tercera venida de Cristo. El justo recibirá esta tierra renovada y recreada, que esto va a ser el próximo estudio. Y, y entonces, pero los otros también van a recibir la recompensa. ¿En dónde? En la tierra. En la tierra también van a recibir ¿la qué? La recompensa. Entonces, nos dice la palabra del Señor en Conflicto de los Siglos, página 731, nos dice de la siguiente manera: algunos son destruidos como en un momento. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 19, 20. Y el 19 dice: y vi la bestia y los reyes de la tierra, con sus ejércitos reunidos para combatir al que montaba el caballo y su ejército. Y la bestia fue apresada con ella, y el falso profeta que había hecho las señales ante ella. Con esas señales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen. Los dos fueron lanzados vivos en el lago de fuego, que arde con fuego y azufre. ¿Cómo fueron lanzados la bestia y el falso profeta? Satanás y la bestia, que ya sabemos que la bestia la conforma el sistema papal, y todos los que siguen este sistema y a los otros sistemas y que no se arrepienten, que dicen que no hay que guardar la ley, que no, serán lanzados vivos a un lago de ¿qué? De fuego, a este lago, a un lago de fuego. Pero no es que van a durar por los siglos y los siglos, sino que hemos reunido ciertos textos y hemos hablado de ellos, que habla de destrucción, de muerte segunda. Dice muy claramente que ahí será la ¿qué? La muerte segunda. La muerte segunda será para aquellos que no ¿qué? Que no se arrepienten. En Apocalipsis capítulo 20 dice de la siguiente manera: subieron a través de la anchura de la tierra, en el nuevo, y subieron a través de la anchura de la tierra y cercaron el campamento de los santos y la ciudad amada, pero de Dios descendió fuego y los consumió. Entonces vemos claramente que eso nos está diciendo la palabra del Señor. ¿Y los qué? Y los consumió. Entonces, esto es lo que nos habla la palabra de Dios. Dice: pero los cobardes e incrédulos, abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idolatras y todos los que mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿La muerte qué? Segunda. Entonces, algunos son destruidos como en un momento. O sea, los santos están en la ciudad de Dios, aquí en la tierra, mirando de la destrucción de ¿quién? De los impíos. Tampoco van a estar gozándose y alegrándose allá, no, sino que verán que la justicia de Dios es ¿qué? Correcta, completa. Entonces dice, algunos son destruidos como en un momento, mientras otros sufren muchos días. Todos son castigados conforme a sus hechos. Habiendo sido cargados sobre Satanás los pecados de los justos, tiene este que sufrir no solo por su propia rebelión, sino también por todos los pecados que hizo cometer al pueblo de Dios. Su castigo debe ser mucho mayor que el de aquellos a quienes engañó. Después de haber perecido todos los que cayeron por sus seducciones, o sea, haber perecido, o sea, la muerte segunda, el diablo tiene que seguir viviendo y sufriendo en las llamas purificadoras. Queda por fin destruidos los impíos, raíz y rama, como lo dice Malaquías. La raíz, Satanás y sus secuaces, o sea, los ángeles. Las ramas vienen a ser la penalidad completa de la ley ha sido aplicada. Las exigencias de la justicia han sido satisfechas, y el cielo y la tierra, y al contemplarlo, proclamando la justicia de Jehová. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos dice que será destruido raíz y rama. La raíz, Satanás, y las ramas, los ángeles, y todos los que siguieron ¿a quién? A Satanás, y que se dejaron engañar por él, y que quisieron más bien vivir una vida de pecado y seguir una vida como a ellos les parecía.
Entonces, la obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre. Durante 6.000 años obró a su gusto, llamando a la tierra, llenando la tierra de dolor y causando penas por todo el universo. Entonces vemos que toda la creación gimió delante de él. En el fuego que consume a los impíos, purifica la tierra, desaparece todo rastro de maldición. Ningún infierno que arda eternamente recordará a los redimidos las terribles consecuencias del pecado. Solo queda un recuerdo. Nuestro Redentor llevará siempre las señales de su crucifixión. En su cabeza herida, en su costado y en sus manos y en sus pies se ven las únicas huellas de la obra cruel efectuada por el pecado. Por eso, mi querido amigo y hermano, adventistas del séptimo día, y todos los que me escuchan en este canal, no habrá un infierno que arda por la eternidad. Pero Dios no va a llevar a ninguna persona que no tenga el carácter de Dios, que no guarde su ley, que no viva su ley. Esto escribo para que no pequéis, dice él en San Juan, en primera de Juan 1:2. Pero según lo pecado, a Jesucristo tenemos el abogado para que nos arrepintamos. Nosotros podemos arrepentirnos de los pecados que hayamos cometido y Dios nos los perdona. Entonces Satanás, por eso es que Satanás no quiere que usted y yo nos arrepintamos, porque los pecados que Él nos ha hecho cometer a nosotros, y que si Dios nos da el triunfo y nosotros nos entregamos verdaderamente a Dios con un corazón contrito y humillado y verdaderamente arrepentidos y convertidos, habiendo nacido del agua y del Espíritu realmente, entonces estos pecados serán cargados sobre Satanás. Satanás tendrá que morir en el lago de fuego y va a arder, no sabemos cuánto, pero cada uno va a arder por sus propios pecados en el lago de fuego. Satanás sabe esto. Pero muchas personas dicen, no se predique esto, que porque eso es asustar a la gente. No, yo no estoy predicando un mensaje de miedo. Por eso yo me he arrepentido. Por eso yo estoy arrepentido. Porque yo no quiero sufrir esto, porque Dios me ha mostrado, amigo, yo no quiero que usted sufra esto. Yo sufrí por usted la muerte segunda, fui clavado en una cruz y voy a llevar estas señales por toda la eternidad, por lo que hice por ti. O sea, es el amor de Dios hacia nosotros, es un amor puro, santo, te está diciendo a ti, hijo, no quiero que sufras la muerte segunda, no quiero que vayas a parar al lago de fuego, te estoy diciendo que eso va a suceder, pero yo no quiero que tú vayas porque yo ya morí por ti. Ven, yo te perdono. ¿Qué has cometido? Cualquier pecado. Ven, yo te lo perdono. Deja el pecado. Aquí estoy yo en el lugar santísimo, todavía en el juicio investigador, para borrar esos pecados y que tú vivas una vida santa. Dios lo único que pide es que usted y yo vivamos vidas santas, que usted y yo nos apartemos del pecado. No vivamos un evangelio relajado y un evangelio light. Porque hoy predican historiecitas en la iglesia y todo esto, pero no les dicen de estas cosas, mi querido amigo y hermano. En la iglesia no les dicen esto. Y no lo quieren decir, pero este servidor y Dios ha levantado este canal para predicar estas verdades. Pues yo estoy predicando un Dios de terror, estoy predicando un Dios justo. Él también sufrió por tus pecados y por los míos. Y si yo soy un desagradecido y no obedezco y digo yo, no, a mí no me importa lo que hizo Cristo, ¿qué va a hacer Cristo? Cristo no va a destruirte a ti o no va a permitir que llegue la destrucción de esta manera porque te odie, sino porque para ti sería el cielo muy aburrido. Pero si tú te arrepientes, si quieres verdaderamente vivir una vida santa, Dios te perdona. Dios te dice, con amor eterno te he esperado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Este mensaje es para ti. Si te ha gustado este mensaje, dale un like. Suscríbete al canal para que te sigan llegando estos videos. Como te digo, no estoy predicando un mensaje de terror, estoy predicando el mensaje que Dios dice que va a suceder en la tercera venida de Cristo. Que la iglesia adventista es la única que predica estas verdades. Porque para eso levantó Dios a esta iglesia, para predicar estas verdades. Comparte con todo el mundo, comparte este mensaje para que ellos vean verdaderamente el amor de Cristo. Esto es un mensaje de amor. Dios te ama y no quiere que pases esto. Y no quiere destruirte, no quiere que tú seas destruido, sino que estés dentro de la ciudad. Eso lo eliges tú. ¿Quieres estar dentro de la ciudad cuando venga Cristo por tercera vez y se vuelva a estar allá en el Monte de los Olivos como una llanura? ¿Y quieres estar dentro de la ciudad o fuera de la ciudad? Eso es decisión tuya y mía. Dios no obliga a nadie y este servidor tampoco.
Yo únicamente estoy presentando un mensaje que Dios me dice, preséntalo, dalo a conocer para que los hombres se arrepientan. Y los invito a que tengamos una palabra de oración. Querido y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, gracias, Señor, por el desarrollo que nos has dado en este tema, por las bendiciones recibidas, Señor, porque sé que este tema va a ser comprendido, porque tú vas a hacer un milagro en cada mente, en cada corazón, en cada hombre, en cada cerebro, Padre misericordioso, para que comprendan que tú los amas tanto, que muestras este mensaje, pero con el fin de que los hombres nos arrepintamos, hombres y mujeres, niños, jóvenes, Padre misericordioso, para que vivamos un evangelio, para que vivamos una vida santa, que tú dices que nos las puede dar, porque nosotros no somos los que hacemos las cosas. Eres tú mismo, Dios Padre, Hijo, a través del Espíritu Santo que nos da la santidad. Bendícenos y guárdanos. Protégenos, Señor. Oro por las personas que están enfermas, para que tú les sanes. Para las personas que están enfermas terminalmente en una clínica, Señor, para que tú tengas misericordia de ellos. Padre misericordioso, oro por los que van a escuchar este mensaje para que ellos verdaderamente lo entiendan. Y te pido, Señor, perdones todos y cada uno de nuestros pecados y faltas, no porque nosotros hayan méritos, sino que acudimos al lugar santísimo en los méritos santos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén.